Esperemos que nos llene gran bendición. Tenemos hoy seminario para los maestros de escuela dominical. Tenemos como una presentación de los 4 pastores clasificada por edad. Así que quiero que participen todos para que lo escuchen. Desde iglesia para llegar a zona 1 Pueblito, normalmente me dirige Waze por periférico. Un día me tiro Waze por Trébol porque había mucho tráfico en periférico. ¿Qué creen que yo había tomado? ¿Qué había tomado? Yo había tomado la vía por Trébol. Sin embargo, cada vez que pasaba, se aumentaba el tiempo para llegar a zona 1. Tenía 3 selecciones. 1, regresar a periférico para llegar a zona 1. El segundo, tomar otro camino para llegar a zona 1. El tercero, seguir Trébol para llegar a zona 1. Que nosotros no sabemos para dónde vamos. Y la palabra de hoy estaba hablando que Zaqueo estaba caminando junto con Dios. Y se decía de que Zaqueo, pero a veces otras personas hablaban de que Zaqueo era una persona que estaba caminando un camino donde Dios no estaba. Entonces, si nos preguntamos quién era Zaqueo, podemos decir que era una persona que estaba viviendo en Jericó. Él estaba viviendo en un lugar que era muy bueno, donde había muchas cultivaciones y habían varias riquezas. Era un camino en donde muchas personas estaban viviendo. Se encontraba a unos 36 kilómetros de Jerusalén. Y se decía de que aproximadamente se tardaba como 9 horas de camino a pie de Jericó a Jerusalén. También era el lugar donde un hombre había recibido la sanación en ese río. Resulta que ahí había unas personas que ellos recaudaban impuestos, eran los recaudadores de impuestos. Y también se decía que ellos eran ricos, porque ellos recaudaban todos los impuestos y también trabajaban para el Imperio Romano. Era como estaban supervisando también a los comercios. Entonces decía, si ellos recaudaban una cierta cantidad de impuestos, tenían que darle también ese dinero al Imperio Romano. Y también se podía decir de que Zaqueo era como el jefe de que estaba recaudando todos los impuestos. Era alguien muy rico y estaba en un puesto muy alto. Podemos pensar que también era un hombre que ya tenía
una gran edad. 이 사람에게는 예수님을 만나고 싶은 호기심이 있었습니다. Pero él tenía esa 예수님이 curiosidad de 어떤 conocer 사람이었습니까? a Jesús, 레위와 죄인들의 친구라고 알려져 있습니다. porque decía de que Zaqueo era amigo 사람들에게 손가락질. de los extranjeros y de los 저 사람은 죄인이야. delincuentes. 창녀와 같이 정말 사람들에게 역임을 받는 그 수치에 Decían de que las personas que recaudaban todos esos impuestos eran hombres de que eran rechazados por el pueblo. Entonces Zaqueo tenía esa pregunta si aún así él siendo un pecador podía ser un amigo de Jesús, si él podía construir un nuevo camino a través de Jesucristo. 주님을 만날 수도 만나고 싶어 했을 수도 있습니다. Tal vez él tenía ese gran deseo dentro de su corazón. 삭개오가 그 발걸음을 옮겨서 돌 무화과 나무 위로 올라가는 Por 장면을 eso 보게 됩니다. tenemos que ver ese 우리가 momento en 살아가다 donde 보면 Zaqueo se sube a un árbol para poder ver a Jesucristo. Nosotros vivimos nuestra vida como Zaqueo. 인생의 조언과 함께 Decimos que no tenemos amigos, 내가 no 정말 tenemos 이 a alguien quien compartir nuestras dificultades de nuestra vida. 예수라는 사람이 Empezamos a dudar si en serio nuestro camino es el camino correcto. 만나서 정말 인생의 다른 A veces 모든 decimos y nos preguntamos si en serio tenemos que 찾아볼 수 있을까? buscar a Jesucristo para poder 것이죠. vivir una vida mejor y seguir un camino 우리가 correcto. 살아가다 보면 겉으로는 멀쩡해 보입니다. 근데 멀쩡해 No, 보이지만 nuestra 다 불안감이 있죠. 아, 이게 맞을까? parte física o nuestro cuerpo se mira que está bien, 삭개오도 겉으로 pero 보기에 dentro de nosotros tenemos ese pensamiento si todo lo que está pasando es lo correcto o no. 그는 예수님을 만나고 싶었다라는 것은 Todos decían de que Zaqueo estaba viviendo una vida de éxito, 싶었고 변화되고 싶었고 pero Zaqueo quería tener un cambio dentro de él y saber si en serio él estaba haciendo lo correcto. 그것을 확인하고 싶은 주님을 만나고 싶었던 Por eso es que él tenía que conocer a Jesucristo. Y Zaqueo, como tenía ese gran deseo de conocer a Jesús, él decidió subir al árbol para poder ver a Jesucristo. 예수님을 만나기 위해서 돌 무화과 나무 위로 올라가려고 결정을 했다라는 것입니다. 우리가 Por eso 살아가다 él 보면 무엇인가 새로운 결심을 하고 Se subió al árbol del sicómoro para poder verlo. 꼭 방해하는 것이 있습니다. Pero cuando nosotros queremos estar más cerca de Jesucristo, hay alguien y siempre hay algo que nos evita que nosotros 예수님을 salgamos 만나기 hacia 위해서 Jesús. 방해가 되는 것들이 있었다라는 것이죠. También se puede decir que en la vida de Zaqueo tenía varios obstáculos que hacía de que él no podía acercarse a Jesucristo. Una de ellas era el pueblo y lo otro era su estatura. 오히려 자기가 쌓았던 부, 명예 Toda esa riqueza de que Zaqueo tenía, 방해가 되고 있었습니다. 도움이 되지 않았다. eso estaba siendo un obstáculo que hacía que no conociera a Jesucristo, porque todos estaban criticando a Zaqueo y hacía de que él no podía acercarse a Jesucristo. Zaqueo estaba sintiéndose como una criatura de que no podía acercarse más a Jesucristo. Sentía que su vida que había vivido todo ese tiempo era como un obstáculo. Otra cosa era su estatura. A veces nosotros tomamos nuevos planes en nuestra vida religiosa. Nosotros decimos, yo quiero ir a un servicio en la mañana para dar y hacer la oración. Pero a veces hay demasiado tráfico o tenemos varias dificultades o obstáculos que nos impiden para que nosotros nos podamos acercar a Jesucristo. Zaqueo está pensando, como él era muy pequeño de estatura, se tenía que subir a un árbol, pero aún así él estaba dudando si en serio él podía subirse a ese árbol. Pero él tenía ese gran deseo que él estaba buscando, cómo es que él podía hacer para acercarse a Jesucristo. Y una de las respuestas que él obtuvo era subirse al árbol del sicómoro. Después de conocer a Jesucristo y hacer nuevas cosas, justo en ese momento, nosotros debemos de dejar varias cosas hacia atrás. Primero, Zaqueo en ese momento tenía que dejar todas esas
vergüenza que él tenía, 삭개오가 porque él 젊은 era una persona 사람이었죠. mayor, 많은 가족, 많은 사람을 누리고 있는 사람이었죠. porque era una 어린 persona 아이처럼 que era el 작은 jefe y era 곳에 올라가려면 una persona 사람들이 rica. 수군대는 부끄러움. Él 삭개오가 tenía 나무로 que 올라갔어. recibir toda esa vergüenza y 라는 esa 이야기를 crítica de todas 겪어야 esas, 되는 것이죠. de la multitud en donde le estaban criticando de 많은 que él 사람들이 era muy 예수님을 baja de estatura. 만나려고 하지만 자신의 그 부끄러움과 체면을 내려놓지 못해서 A veces 못하는 경우가 종종 있습니다. él no podía dejar toda 전도를 하면 esa vergüenza que él tenía y acercarse a 오세요라고 Jesucristo. 말하면 뭐라고 말합니까? 내가 밥 먹으러 오는 것처럼 느끼고 Cuando 사람들이 nosotros 어떻게 생각할까? 사람들이 나를 어떻게 decimos 바라볼까? a 이 생각을 varias 하게 personas que vengan a la iglesia a dar el 됩니다. servicio, 그와 같이 우리가 nosotros mismos pensamos, 주님을 de plano 만나는 vengo a comer a la iglesia, vengo a almorzar a la iglesia. 해야 되는 것들이 Pero 많이 있습니다. tenemos varios obstáculos y varios sentimientos que nosotros tenemos que sobrepasar de eso para poder acercarnos a Dios. 나무 위로 올라간다라는 것 쉽지 않겠죠. Subirse al árbol 나이가 젊은 teniendo una estatura pequeña es muy difícil. 사람들의 부끄러움뿐만 아니라 Aunque él te 자신의 iba a recibir toda la vergüenza de las personas, 극복을 해야 된다는 것이죠. 우리가 주님을 만나기 위해서는 él sabía que tenía que hacerlo. Y a pesar de que él era muy baja de estatura, él también sabía que lo debía de hacer. 만나러 가려고 주님을 더 가까이 하려고 하면 돌 무화과 나무에 올라가려고 하면 Si él quería subirse a ese árbol, habían varias cosas que lo estaban impidiendo que lo hiciera. También eso pasa con nosotros. Cuando tenemos que venir a la iglesia para dar servicio, decimos, es que hoy va a haber mucho tráfico. Es que hoy tengo pereza. Hoy tengo cuestiones que hacer. Entonces nosotros dejamos la prioridad hacia atrás. Pero en este momento es donde Zaqueo dijo, yo tengo que hacerlo. Y se subió al árbol sin pensar en toda la vergüenza y el orgullo de él. 헤집고 나갈 용기가 없었습니다. 그가 키도 작았지만 영적으로도 굉장히 위축되어 있다라는 것이죠. 나도 같이 좀 봅시다. 예수님 만나러 같이 갑시다라고 말할 용기가 없었다라는 것입니다. Zaqueo no 그 사람들 tenía 위에 섞여서 같이 들어갈 만큼 사람들이 얼마나 la 나를 fe 미워하는지, 얼마나 싫어하는지 suficiente 잃어버렸던 양이고 내가 저 물에 다시 para 들어갈 수 poder 있는 estar junto con la multitud y salir adelante, sino que él lo que primero pensó es en qué y cómo van a pensar de mí otras personas. Y por eso la respuesta que él obtuvo era subir al árbol. Como le dije, él tuvo varios obstáculos y tuvo que pensar en varias cosas, pero él dejó toda esa vergüenza y todo ese orgullo atrás. Y lo primero que hizo fue decidir a subirse al árbol y acercarse a Jesucristo. 내가 주님을 만나기 위해서 아무것도 하지 않는 그 부끄러움은 또 참아낸다라는 것이죠. También nos pasa eso con nosotros. Nosotros dejamos toda vergüenza atrás para acercarnos más a Jesucristo. 무화과 나무 위로 올라가려고 선택을 했고, Como les dije, que Zaqueo decidió subir a ese árbol. Él lo hizo, lo puso en acción. Y en ese momento es cuando él pudo sobresalir todo ese obstáculo físico y espiritual que él tuvo. 사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, 우리가 주님을 만나지 못하고 주님을 알지 못하는 부끄러움보다 더 nosotros no tenemos una vergüenza más grande 우리가 돌 무화과 나무에 올라가기 que 위해서 나의 부끄러움도 esa vergüenza de no conocer a 나의 Jesucristo. 환경적, 나의 신체적, 나의 모든 것들도 Tenemos que dejar todo lo atrás, 포기해서는 안 된다라는 것이죠. todos esos obstáculos atrás y salir adelante. No nos tenemos que dar por vencidos. 삭개오는 아마 두근거리는 마음으로 나무 위로 올라갔을 Obviamente, Zaqueo subió a ese árbol con ese corazón 나를 만나줄까? lleno 만날 수 있을까? 그와 어떤 de 이야기를 할수 deseos. 있을까? Tal vez él está pensando, ¿qué puedo decir yo cuando veo a Jesucristo? ¿Cómo es que él me va a ver? ¿Qué tengo 아브라함의 자손이 될 수 있을까? que hacer yo en ese momento? ¿Será que si yo subo a ese árbol, puedo ser el hijo de Dios? ¿Puedo ser 회복해 됩니다. los descendientes de Abraham? Él estaba pensando en varias cosas. 나무에 올라가면 이 다음부터 오늘 장면을 보면 그 모든 Pero después de que Zaqueo sube al árbol, 끌어가고 있다라는 것입니다. todo lo de atrás, Dios ya lo tenía preparado. 주님, 저 Lo 여기 único 있습니다. que tenía 저 좀 que hacer era 바라보세요. subirse a ese árbol y decirle, Dios,
yo estoy aquí, por favor, mírame. 정말 주님을 만나기 위해 간절히 Él tuvo ese corazón 그를 주님께서 con 먼저 el gran deseo de poder conocer a Jesús. 삭개오야, Por eso es que Dios le estaba diciendo que se suba al árbol. Y en ese momento cuando Zaqueo se subió al árbol, 왜 내 이름을 Dios le dijo, 내 이름을 Zaqueo, 불렀을까? bájate. 그리고 왜 내 이름을 불렀을까라는 것입니다. Cuando Jesús llamó a Zaqueo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Jesucristo conocía a Zaqueo? ¿Cómo es que sabía quién era Zaqueo? 반성해라. 나를 혼내려고 부르셨을까? ¿Será que Jesús le dijo que se bajara del árbol para regañarlo? No. 내려와라, 삭개오야. Obviamente le dijo, Zaqueo, 너의 집에 bájate. 불러야겠다라고 말씀하고. Está diciendo que él iba a visitar a su casa. No le estaba regañando, sino que está diciendo que yo voy a estar contigo. El Dios que es Emmanuel está diciendo, yo voy a estar contigo. 사람들은 수군거립니다. La multitud empezó a 보면 안다고. decir varias cosas. 예수가 무슨 메시아야? ¿Cómo es de que Jesucristo puede ser el Mesías si está con un pecador? 사람들은 말하죠. Cuando todos estaban susurrando, 죄인의 집에 갈까? 그 당시 율법학자나 todos estaban preguntando también, ¿cómo es de que puedes ir a la casa de un pecador? Porque muchas personas no querían ir a la casa de Zaqueo porque sabían de que era una persona que era muy 불쌍한 사람들을 안아주고 품어주고 mala en la multitud y era muy negativa. Por eso decían de que si iban a la casa de Zaqueo, que todos ellos también iban a ser pecadores. 아마 삭개오는 세리와 죄인들의 친구이니 나의 친구가 될 수 있을까라는 기대를 하지 않았을까 생각을 해봅니다. 그러나 주님께서 Zaqueo tal vez estaba 너와 pensando en su corazón, como Jesús dijo que se va a 함께 거하겠다. quedarse en mi casa, ¿será que yo ya estoy con Jesucristo? ¿Será que Jesucristo ya es mi amigo? Pero Jesucristo no estaba diciendo que solamente 하나님과 동행하는 iba a 삶을 주님께서 ser su amigo, sino que iba a estar 넌 하나님의 자녀야. con él para 은혜로 toda 그를 su vida, 주셨다. que no era solamente en ese momento, 그때 era la gracia de él estar con él por toda su vida. En ese momento, Zaqueo decidió otra segunda cosa. Primero, era subir al árbol del sicómoro. 왜냐하면 Y 내가 la segunda decisión era dar toda su riqueza, 그리고 dar la mitad de la riqueza que él tenía a todos aquellos que eran pobres. Y él dijo de que estaba dispuesto para dar lo que él tenía para sus hermanos, para las personas que eran pobres. 율법을 하나님의 말씀을 소중하게 여길까? Muchos empezaron a dudar si en serio Zaqueo iba a ser una persona que iba a seguir la ley de Dios. 자신의 절반의 재산을 내어주겠다라고 En ese momento 말을 하고 있죠. fue cuando Zaqueo decidió seguir la ley y la palabra de Dios y decidió dar la mitad de toda su riqueza hacia todos los 삭개오가 hermanos que estaban viviendo en la dificultad. 그리고 내가 속인 걸 수 있으면 내 배를 갚겠습니다. 그래 너 잘했다. 너 이제 의인이 내가 너희 집에 가겠다. 라고 말하지 않는다는 순서가 다르다. Zaqueo no le confesó 그가 결심을 하게 된다는 al principio que él iba a dar lo que él tenía. Él iba a dar parte de su riqueza y que esperaba de que Jesucristo llegara con él. No, sino que Jesucristo primero dijo que iba a estar con él para toda su vida y se iba a hospedar en su casa. Entonces fue en ese momento 새로운 삶의 변화가 일어난다. donde Zaqueo decidió vivir una nueva vida y dar parte de su riqueza. Cuando Jesucristo decide estar con nosotros, nosotros vivimos nueva vida. 나누냐면 사람들에게 나눕니다. 내 재산의 절반을 나누겠다. Zaqueo está diciendo que iba a compartir la mitad de su riqueza a todos aquellos que estaban hablando mal de él, a todos aquellos de que decían de que Zaqueo era un pecador, a todos aquellos de que decían de que Zaqueo era una mala persona, que era un recaudador de impuestos. En ese momento, Zaqueo dijo de que iba a compartir su parte de su riqueza a todos esos hermanos. Y ese es el momento donde decide de que va a vivir conforme la ley de Dios. A veces nosotros decimos de que
primero nosotros tenemos que ser buenos para que Dios venga con nosotros. No, es al revés. En donde está Dios, es ahí donde empieza una nueva vida. Es ahí donde empieza la transformación. Lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro rol es subir a ese árbol para estar junto con Dios. Le doy las gracias a todos los hermanos de que se están sentando hacia el frente. Uno de los hermanos dijo de que se están sentando enfrente desde ahora para escuchar mejor la palabra. Yo también siendo pastor empiezo a dudar y empiezo a pensar en lo que otras personas pensarán de mí. Y varios hermanos también a veces no quieren venir a la iglesia porque se sienten incómodos o empiezan a dudar, empiezan a pensar de qué pensarán otras personas de mí. Por eso no quieren venir a la iglesia. Dios está buscando a esas clases de personas para que puedan venir aquí a la iglesia, para que puedan subir en el árbol y vivir una vida junto con Dios. Si Dios está con nosotros, en ese momento nuestra vida va a cambiar. En ese momento es donde va a estar la gracia de Él. Y va a ser en ese momento donde vamos a tener alegría. No importa que nosotros demos la mitad de toda nuestra riqueza, nosotros vamos a tener la gracia, su amor, su evangelio y su palabra dentro de nosotros. Y en ese momento nosotros vamos a obedecer a Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que subir a ese árbol de sicómoro. Y en ese momento es donde vamos a recibir la gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos la gracia de Él, nosotros vamos a ir al camino que Él nos va a guiar y nos va a transformar durante ese camino. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos y recibir el perdón de ellos también, como lo hizo con Zaqueo. Primero salir adelante y dar todo lo que nosotros tenemos hacia Dios. Espero que la vida de Zaqueo pueda estar dentro de ustedes. Vamos a orar. Donde está el evangelio de Dios y como Zaqueo lo hizo subirse primero a ese árbol y recibir de tu gracia. Nosotros queremos acercarnos más a ti. Nosotros queremos subir a ese árbol. Por favor, toma nuestra mano, llámanos por nuestro nombre y haz que nosotros podamos vivir una vida como tú deseas. Que nosotros podamos tomar ese deseo de poder vivir como tus hijos y que podamos vivir una vida brillante como la estrella. Dios, en mi casa, en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por favor, quédate con nosotros para que nosotros y la vida de nuestros hijos también siempre pueda estar dentro de tus manos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.